Mi compañera de trabajo intentó que me despidieran por mis implantes de pecho, y al final la que terminó fuera de la empresa fue ella. Pero para que esta historia tenga sentido, tengo que empezar varios años antes, cuando todavía ni siquiera pensaba en cirugías ni en oficinas. En mi familia el cáncer de mama es casi una tradición macabra, mi mamá murió por eso. Mis dos abuelas también. Crecer con ese historial es vivir con la sensación de que traes una bomba de tiempo en el pecho. Cuando mi mamá murió, yo tenía 24 años y en medio del duelo solo podía pensar cuánto falta para que me toque a mí. En cuanto pude, pedí cita con un especialista para hacerme un chequeo completo. En mi cabeza, el mejor resultado era que me dijeran todo bien. Revísate cada año ya, pero no fue así. Después de varias pruebas, el médico me habló con esa cara neutra que usan cuando traen malas noticias. Encontraron células en uno de mis pechos con un riesgo muy alto de volverse cancerosas. No era cáncer todavía. Pero era como estar parada al borde del precipicio, viendo cómo se desmorona el suelo. Me planteó 3 opciones, revisiones constantes. Cada pocos meses, biopsias y estudios hasta que un día eso se convirtiera en cáncer, quitar solo el pecho con problema y vigilar el otro. O ir a lo drástico y hacer una mastectomía doble para reducir casi por completo el riesgo. En frío, suena como una decisión médica más. En la vida real, es escoger qué parte de tu cuerpo vas a perder para poder seguir viva. Pensé en mi madre, en mis abuelas. En todo lo que pasaron desde el famoso solo es un bultito, yo no quería ver cómo esa historia se repetía conmigo. Elegí la opción más radical, mastectomía bilateral. Preferí enfrentarme a cicatrices y cambios en mi cuerpo que pasar años esperando a que algo se volviera maligno. Sabía que habría marcas. Pero cuando el médico habló de cicatrices, yo imaginé líneas finitas, algo que el tiempo suavizaría. En ese momento, sinceramente, me daba igual mientras sobreviviera. La cirugía salió bien. No hubo complicaciones, los médicos estaban contentos. Mis conocidos me llamaban valiente. Lo difícil vino después cuando me quitaron las vendas y tuve que mirarme de frente. Tenía 2 grandes cicatrices rosadas cruzando mi pecho, una a cada lado, gruesas y levantadas. No se parecían en nada a lo que yo tenía en la cabeza. Me miré al espejo y no reconocí mi cuerpo. Sí. Seguía viva, pero sentía que me habían amputado algo más que el tejido, una parte entera de mi identidad se había ido con él. A partir de ahí empecé a caer, evitaba los espejos. Dejé de salir con amigos, dejé de ir a fiestas, incluso a cosas simples como ir al cine. Empecé a usar ropa enorme, sudaderas, camisetas anchas. Cualquier cosa que me tapara por completo. Había días en los que ni siquiera lograba salir de mi departamento porque la idea de que alguien, aunque fuera por accidente, viera mis cicatrices me daba náuseas. Por fuera todo el mundo repetía lo importante es que estás sana, por dentro yo me sentía rota. Llegó un punto en el que ya no podía seguir fingiendo que estaba bien. Empecé a faltar al trabajo, a inventar excusas para no ver a nadie. Dormía mal, comía cualquier cosa y todo giraba alrededor de evitar pensar en mi cuerpo. Al final terminé yendo a terapia casi a empujones. Más por presión de la gente que me quería que por iniciativa propia. La terapeuta me escuchó durante varias sesiones repitiendo lo mismo, que estaba viva pero me sentía defectuosa, que odiaba las cicatrices, que evitaba mirarme, que sentía que mi cuerpo ya no era mío. Ella me dijo algo que se me quedó grabado, que normalmente trabajaría solo en la aceptación, en reconciliarme con lo que veía en el espejo, pero que, en mi caso, el rechazo era tan intenso que se estaba comiendo todo lo demás en mi vida. Después de un tiempo, me propuso algo que yo no esperaba, hablar con un cirujano plástico, no como una solución mágica, sino como una herramienta más. Primero me resistí. Tenía la idea de que la cirugía estética era frívola para gente superficial. Me costó aceptar que, en mi caso, no se trataba de querer más pecho o verme perfecta, sino de dejar de sentir asco y tristeza cada vez que me quitaba la camiseta. Aún así, acepté pedir una cita. El cirujano fue bastante directo. Me revisó, miró las cicatrices, revisó mi historial médico y me planteó 3 opciones sencillas, cremas especiales para intentar suavizar la textura, láser para atenuar el color y la forma, o implantes que ayudaran a rellenar y disimular la zona. Empezamos por lo menos invasivo. Probamos las cremas durante un tiempo y prácticamente no hubo cambio. El láser era caro, necesitaba varias sesiones y tenía sus propios riesgos. Yo ya había pasado por una cirugía mayor, por anestesia general, por hospitalizaciones. La idea de volver a meterme en un proceso largo y doloroso para que, encima, nadie me garantizara un buen resultado. Me dio miedo. Los implantes, en papel, eran lo que más me chocaba, pero también lo que mejor podía esconder las cicatrices. Antes de la mastectomía, yo era copa F, bastante pecho. El cirujano me propuso usar unos implantes un poco más pequeños, algo como copa de D, que se vieran proporcionados con mi cuerpo y cubrieran la mayor parte de las marcas. Hablamos de riesgos, de sensaciones físicas, de cómo se vería el resultado. Yo tenía 1000 dudas, pero también una imagen muy clara. Poder mirarme desnuda, sin que lo único que viera fueran 2 cicatrices gigantes, recordándome el cáncer que casi fue. Al final dije que sí. Pasar por quirófano otra vez me aterraba, pero me daba más miedo seguir viviendo como estaba, escondiéndome de mi propio cuerpo. La cirugía de implantes fue mucho menos agresiva que la primera. La recuperación fue más rápida, el dolor más manejable y esta vez sentía que estaba haciendo algo por mí. No solo contra la enfermedad de la primera vez que me vi, después de que bajara la inflamación fue rara. Seguían ahí las marcas, claro, pero ahora quedaban disimuladas bajo el volumen nuevo. Las cicatrices ya no eran lo único que veía. Mi pecho no era exactamente igual a como era antes, pero tampoco era ese paisaje de guerra que me había perseguido durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, no me eché a llorar frente al espejo. No quiero venderlo como si los implantes hubieran sido una varita mágica que arregló mi salud mental, porque no fue así. Seguía yendo a terapia, seguía teniendo días malos, pero dejaron de ser todos los días. Empecé a poder vestirme, sin pensar tanto en cómo tapar cada centímetro de piel. Volví a quedar con amigos, volví a reírme, sin estar todo el tiempo consciente de mi pecho,
Con el tiempo, mi vida se fue pareciendo a algo normal. Conseguí un trabajo de oficina, un horario estable, compañeros con los que hablaba de series, de tráfico, de lo típico. Seguía teniendo mis revisiones médicas, pero las cicatrices ya no marcaban cada segundo de mi rutina. Para la gente nueva que me conocía, yo era simplemente la chica del área de tal, no la que tuvo riesgo de cáncer de mama, y yo prefería que fuera así. No iba por ahí contando mi historia médica si no era necesario. Mis implantes eran parte de mi cuerpo y punto, no un tema de conversación. Si alguien me preguntaba algo muy personal, cambiaba de tema o respondía por encima. Sentía que, por fin, tenía derecho a ser una persona normal y no un caso clínico con patas. Y todo habría quedado ahí, en una especie de nuevo comienzo tranquilo, si no fuera porque en esa oficina trabajaba Jill, y Jill, en cuanto se enteró de que llevaba implantes, decidió convertir esa parte de mi cuerpo en su chiste favorito. Jill, por cierto, no era cualquier compañera random. Era de esas personas que parecen llevar años en la empresa aunque solo lleven 2. Se sabía todos los chismes, se reía con los jefes en los pasillos, hacía bromas pesadas y luego se defendía con el típico "ay, no aguantas nada". Su mesa estaba justo en una zona céntrica. Así que de algún modo todo pasaba alrededor de ella. El día que se enteró de mis implantes fue casi por accidente. Estaba en la cocina con una amiga que me conoce de antes de la mastectomía. Hablábamos de un viaje y ella soltó una broma tonta sobre los filtros del aeropuerto y mis tetas biónicas. Nos reímos, lo típico entre amigas que se han acompañado en cosas difíciles. No era una burla, era esa forma de quitarle hierro al trauma que compartes con alguien cercano. Lo que yo no vi fue que, detrás de mí, Jill estaba sirviéndose café. No dijo nada en ese momento, solo giró un poco la cabeza. Si no la conoces, pensarías que no escuchó o que le dio igual. Pero ese mismo día, a lo largo de la tarde, empecé a notar que algo se había movido. Un compañero se acercó a mi escritorio con una sonrisa rara y dijo bajito, ¿es verdad eso de que te operaste el pecho? Me quedé helada. Le pregunté quién se lo había dicho y, sin pensarlo mucho, soltó, ya sabes cómo es Jill, lo comentó por ahí que tú te habías puesto implantes, no hizo falta mucho más. En cuestión de horas. Otros 2 compañeros dejaron caer comentarios indirectos. Del tipo, con razón te queda tan bien esa blusa, uy, ¿eso lo haces por salud o por estética? No estaban siendo agresivos. Pero la sensación era clarísima, alguien había ido mesa por mesa a compartir información que yo nunca había dado. No me costó adivinar quién da al día siguiente, en la pausa del café. Escuché a Jill decirle a otra persona, pues sí, se las ha puesto. Y seguro en la NHS, Luego dicen que no hay dinero para cosas importantes. Cuando entré a la cocina, bajaron el tono de voz, pero no pararon. Jill me miró de arriba abajo con esa sonrisa que no es sonrisa, y añadió, bueno, cada una se gasta el presupuesto público en lo que quiere. ¿No? No respondí. Me quedé paralizada, con la taza en la mano. En mi cabeza empezaron a pelearse 2 ideas. Una, que no debía dar explicaciones de nada. Otra, que si contaba lo del cáncer, a lo mejor la gente dejaría de repetir esas cosas. Al final, no dije ni una cosa ni la otra. Me limité a terminar mi café y volver a mi mesa, con ese nudo en la garganta. Y a partir de ahí, fue como si Jill hubiera encontrado un nuevo hobby. No era que hablara de mis implantes todos los días, pero sí con una frecuencia enfermiza. 3 veces por semana, mínimo, soltaba algún comentario cuando yo estaba a poca distancia. Si llevaba una camiseta un poco más ajustada, comentaba, a ver si estas sillas aguantan tanto plástico junto. Si alguien mencionaba algo superficial, ella saltaba con, eso se lo preguntas a mi nombre, que de superficial entiende un rato. Una vez, delante de 2 compañeros, dijo, es que hay gente que es falsa por dentro y por fuera, ¿verdad? Y me miró directamente, algunos se reían incómodos, otros se quedaban callados mirando la pantalla. Alguna persona, después, venía a decirme, oye, siento lo que ha dicho, está fuera de lugar. Pero en el momento nadie decía nada. Era ese silencio cobarde que también hace daño. Varias veces intenté hablar con ella en privado. La pillé en el ascensor, en el baño, en la cocina. Le dije cosas como, no me siento cómoda con que hables de mi cuerpo delante de todos. Te pido que lo dejes. Ella hacía una mueca y respondía, relájate, mujer, solo son bromas. Estás muy sensible, O directamente, pues si no quisieras comentarios, no te habrías operado, no había cámaras en esos sitios. No había testigos que quisieran complicarse la vida contradiciendo a la amiga de recursos humanos. Porque sí, para rematar, Jill era cercana a una de las chicas de HR. Comían juntas, se mandaban memes, se reían a carcajadas en la recepción. Todo eso hacía que yo sintiera que, aunque me quejara, nadie me iba a tomar en serio. Con el paso de las semanas, ir a la oficina se convirtió en una ruleta rusa emocional. Había días tranquilos, en los que nadie decía nada y yo podía casi olvidarme del tema. Y otros, en los que Jill soltaba 2 o 3 chistes seguidos y me dejaba temblando por dentro. Empecé a adelantarme mentalmente a las reuniones, a imaginar qué comentario haría esta vez, a elegir la ropa pensando en si le daría más o menos material para burlarse. Volví a sentir algo parecido a lo que sentía con las cicatrices, la sensación de que mi cuerpo era un problema en sí mismo. La gota que colmó el vaso llegó un día cualquiera, un martes, creo. Estábamos en la sala de descanso, 6 personas en total, yo, Jill y 4 compañeros más. La conversación no tenía nada que ver conmigo. Hablábamos de un programa de citas que varios habían visto, de lo superficial que era todo, de la gente que solo buscaba apariencias. En un momento dado, yo dije algo tipo, es que a veces todo se queda en lo más superficial, no hay nada detrás. Lo dije refiriéndome al programa, a la dinámica de elige pareja por foto y punto. Jill soltó una carcajada exagerada. Miró a los demás, bajó la vista a mi pecho y dijo, bueno, de superficial tú sabes bastante, ¿no? Hizo un gesto clarísimo hacia mi escote. Se hizo un silencio raro. No era el silencio de que graciosa, era el silencio de esto, ya se ha pasado de la raya, mezclado con no quiero meterme. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula, como me ardía la cara. 3 meses aguantando comentarios, tragándome respuestas, convenciéndome de que no era para tanto. Algo dentro de mí se hizo clic. Dejé el tenedor en la bandeja. La miré directamente y dije, con la voz lo más firme que pude.
¿Sabes por qué tengo esto? Nadie respondió. Jill levantó una ceja, como si estuviera dispuesta a soltar otra broma. Yo seguí, sin darle tiempo. Hace unos años, me encontraron células con un riesgo altísimo de convertirse en cáncer de mama. Mi madre murió de eso, mis dos abuelas también. Tenía la opción de sentarme a esperar o quitarme todo el tejido del pecho. Elegí lo segundo. Me hicieron una mastectomía doble y me dejaron cicatrices enormes. Estuve meses sin poder mirarme al espejo sin llorar. Noté cómo los demás empezaban a mirarme de otra manera. Jill ya no sonreía tanto. Fui a terapia continuí y mi terapeuta acabó mandándome con un cirujano plástico porque yo ya no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Los implantes no son un capricho del NHS. Me los puse para tapar unas cicatrices que me recordaban todos los días que podía haber muerto. Así que la próxima vez que quieras hacer chistes sobre el cuerpo de alguien, quizás deberías preguntar por qué lo tiene así. Antes de llamarlo superficial, no grité, no lloré. Solo lo solté, palabra por palabra, como si por fin dejara caer una mochila que llevaba demasiado tiempo cargando. Cogí mi bandeja, la llevé al fregadero y salí de la sala, sin mirar atrás. El resto del día fue raro. Un tercio de la oficina vino a hablar conmigo en algún momento para decirme cosas como no sabía, lo siento mucho, si necesitas algo, aquí estoy, o me parece bien que la hayas parado. Se estaba pasando. Otro grupo se mantuvo a distancia, con esa actitud de mejor no me meto en líos. Y hubo quien, directamente, se acercó para decirme que había sido muy dura con Jill, que solo estaba bromeando y que yo había sacado un tema muy personal delante de todos. A esas personas solo les respondí, Jill fue una imbécil mucho antes de que yo lo fuera. Solo que yo me cansé después, cuando llegué a casa, estaba agotada, pero también aliviada. Me sentía vulnerable por haber contado algo tan íntimo en voz alta, delante de gente con la que solo comparto oficina. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que se alegraba de que, por fin, Jill se hubiera quedado sin la ventaja de que nadie supiera la historia completa. Pensé que ahí se quedaría todo, un momento incómodo. Unos días de tensión, y luego cada quien seguiría con su vida. No soy ingenua. Sabía que Jill estaría furiosa, pero imaginé que, si acaso, vendrían más comentarios pasivo-agresivos. Y ya es lo que no esperaba, era abrir el correo al día siguiente y encontrar un mensaje de recursos humanos con el asunto reunión. Ambiente de trabajo, el cuerpo del correo era breve, me citaban para una reunión al día siguiente. A raíz de una queja por ambiente de trabajo hostil, relacionada con el incidente de la hora de comida. Lo firmaba Debbie, una de las chicas de HR. Y, casualmente, la amiga de Jill, en cuanto vi su nombre, sentí que se me caía el estómago. No solo tenía que enfrentar una queja formal, sino que además quién iba a revisar. Esa queja era alguien que pasaba los descansos, riéndose con la persona que llevaba 3 meses, humillándome. En ese momento entendí que Jill no solo se había quedado con la rabia de que yo la dejara en evidencia, sino que había decidido usar su conexión con HR para intentar darle la vuelta a la historia y pintarme a mí como el problema. Y si quería defenderme, no iba a bastar con decir ella empezó. Iba a necesitar algo más sólido. En cuanto vi ese correo de recursos humanos, supe 2 cosas. 1, que Jill no pensaba dejarlo pasar. Y 2, que si yo entraba a esa reunión, sin prepararme, iba a quedar como la loca conflictiva que armó un drama en la hora de comida. Lo primero que hice fue releer el mensaje. Lo firmaba Debbie, la amiga de Jill. Me citaba para el día siguiente a raíz de una queja por ambiente de trabajo hostil. No decía más, pero tampoco hacía falta. En la empresa todos sabíamos que Debbie y Jill comían juntas, chateaban en horario de oficina y se reían de chistes que nadie más entendía. La idea de sentarme frente a ella a defenderme de algo que su amiga había denunciado me puso los pelos de punta. Apagué la pantalla y me quedé un rato mirando la nada. Luego, sin saber muy bien qué estaba buscando, saqué de una carpeta el contrato que había firmado al entrar a la empresa. Me acordaba vagamente de una cláusula sobre cómo se gestionaban las quejas internas. Lo fui leyendo por encima, saltando de párrafo en párrafo, hasta que lo encontré, un apartado que decía que, en caso de conflicto, cualquiera de las partes podía pedir que la revisión la hiciera alguien imparcial, distinto a la persona asignada inicialmente, si había sospecha de favoritismo o conflicto de intereses. Ahí se me encendió una lucecita, fotocopié la página, la subrayé con marcador y la metí en una carpeta de plástico. Eso era una parte. La otra era que Jill había ido corriendo a HR con una versión de me gritó en público y me humilló. Yo necesitaba demostrar que lo mío no había sido un estallido espontáneo, sino la consecuencia de meses de comentarios. Esa noche, en lugar de poner Netflix, me senté con el móvil y empecé a escribir una lista, las veces que le había pedido que parara. Más o menos cuándo habían sido, en qué contexto. No tenía fechas exactas, pero sí recordaba si había sido entrando al trabajo, en la pausa del café, en el baño. Escribí también los nombres de las personas que habían estado en la mesa el día de la comida. Luego fui directo al grupo de compañeros con los que tenía más confianza. Les mandé mensajes privados, uno por uno. Algo como, me acaba de citar recursos humanos por lo que pasó hoy con Jill. Ella lleva meses comentando cosas sobre mis implantes delante de todos. ¿Tú has escuchado alguna de esas cosas? ¿Estarías dispuesto a dejarlo por escrito, si hace falta? No todo el mundo quiso involucrarse. Algunos respondieron con un lo siento mucho, pero prefiero no meterme que, aunque lo entiendo, dolió. Pero más de lo que esperaba, me dijeron que sí. Que también estaban hartos de los comentarios sobre mi cuerpo, sobre el peso de otra compañera, sobre la nariz de otro. Que si servía de algo, estaban dispuestos a declarar. Al día siguiente, llegué antes de hora, con la carpeta en la mano y el corazón en la garganta. Pasé por las mesas de quienes se habían ofrecido a ayudar. Les llevé una hoja en blanco con una estructura sencilla, nombre, fecha aproximada, que habían escuchado, firma. Muchos ya venían con su propio texto impreso porque se lo habían preparado en casa. Párrafos cortos donde contaban. Por ejemplo, como Jill había dicho que yo era más plástico que persona. O cómo se burlaba del cuerpo de otros compañeros en voz baja. Al final de la mañana tenía un pequeño fajo de papeles, unas 16 declaraciones firmadas. No era toda la oficina, pero sí una buena parte. Lo guardé todo en la carpeta, respiré hondo y esperé a que llegara la hora de la reunión.
A la hora señalada, fui a Recursos Humanos. Debbie estaba en su escritorio. En cuanto me vio, se levantó con ese tono de falsa amabilidad que usan cuando ya decidieron qué va a pasar. Ven, hablamos dentro, yo le sonreí lo justo y me giré hacia la otra persona de HR que estaba allí. Una compañera que apenas conocía. Perdón, dije, ¿mi reunión es contigo con ella? Debbie frunció el ceño. Conmigo, claro. Saqué la fotocopia del contrato y se la mostré. Sin soltarla de la mano, es que aquí dice que tengo derecho a solicitar que la revisión la lleve a alguien imparcial. Y como tú eres amiga cercana de la persona que me denunció, prefiero ejercer ese derecho. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Intentó responder, eso no tiene nada que ver, yo puedo ser imparcial. Yo me limité a repetir, bastante calmada, no lo dudo, pero el contrato es claro. Y yo me siento más tranquila, si es alguien que no sea su amiga quien lleve esto. El ruido llamó la atención del supervisor de HR, que salió de su despacho preguntando qué estaba pasando. Le expliqué, delante de las dos, lo mismo, que me habían citado por una queja, que quien me iba a revisar era amiga de la persona que me denunció, y que estaba pidiendo, según contrato, a alguien imparcial. Debbie no negó la amistad. Se limitó a repetir que ella podía separar lo personal de lo profesional. El supervisor suspiró, miró la cláusula subrayada y al final dijo, está bien. Entramos todos, y nombre de la otra chica, llevará la entrevista. Nos sentamos en una sala de reuniones pequeña. El supervisor, la otra chica de HR, Debbie con cara de querer asesinarme con la mirada y yo con la carpeta en el regazo. Empezaron con preguntas formales, que sí sabía por qué estaba ahí, que sí reconocía haber hablado de temas personales de Jill delante de otros, que sí entendía que alguien pudiera sentirse atacado. Dejé que terminaran y cuando me tocó responder, conté la historia desde el principio, sin entrar en detalles morbosos pero sin suavizar nada, el diagnóstico, la mastectomía, las cicatrices, la terapia, los implantes. Les dije que Jill se había enterado de la existencia de esos implantes por un comentario privado que hice con una amiga, y que desde entonces llevaba meses utilizando esa información para hacer chistes sobre mi cuerpo. Y entonces saqué la carpeta. No soy solo yo diciendo, me siento incómoda, añadí. Aquí hay 16 declaraciones firmadas de compañeros que han escuchado esos comentarios tanto sobre mí como sobre otras personas. Fui pasándoles los papeles. Algunos eran cortos, un párrafo. Otros tenían incluso viñetas con ejemplos. Los leyeron en silencio. Debbie estaba roja, mirando al borde de la mesa. También les dije que yo, personalmente, le había pedido a Jill varias veces, en privado, que parara. Que nunca le había contado lo del cáncer porque no tenía por qué justificar una cirugía para que dejaran de opinar sobre mi cuerpo. Que lo de la comida había sido la primera vez que lo decía en voz alta delante de todos. Después de 3 meses tragando. Mencioné, además, que la conversación de la comida había sido en la sala de descanso, que tenía cámaras. Que ahí podrían ver el tono en el que ella hizo su broma y el tono en el que yo respondí. No sé cuánto duró la reunión. Para mí fue una eternidad de preguntas formuladas de diferentes maneras. Si estaba segura de las fechas. Si alguien me había presionado para conseguir las declaraciones, si quería añadir algo más. Al final, el supervisor dijo que tenían suficiente información para revisar el caso y que me avisarían cuando tomaran una decisión. Me dio la mano, como si en ese gesto hubiese alguna garantía. Volví a mi puesto, con la sensación de haber corrido una maratón. Abrí el correo y, por si acaso, empecé a actualizar mi currículum. Parte de mí estaba convencida de que, aunque tuviera razón, iban a intentar equilibrar las cosas de algún modo y que yo terminaría siendo la que saliera perdiendo, a lo largo de la tarde. Fui viendo cómo iban llamando a varios compañeros HR. Primero a los que habían estado en la mesa de la comida, luego a algunos de los que habían escrito declaraciones. Entraban, salían 10 minutos después, volvían a su sitio con cara seria. A Jill no la llamaron hasta casi el final de la jornada. Cuando por fin entró, iba tensa, con la barbilla levantada. Estuvo dentro más rato que nadie. Cuando salió, venía roja de furia. Fue a su mesa, empezó a meter cosas en una caja de cartón, y mientras lo hacía, no dejó de mirarme fijamente. Murmuraba cosas como esto es culpa tuya, y ya verás, se fue dando un portazo. Pocos minutos después, me llegó un correo de Recursos Humanos. Tras revisar la información y las declaraciones, consideraban que mi respuesta había sido una reacción a un patrón de comentarios inapropiados y que no procedía ninguna sanción en mi contra. Añadían, con lenguaje muy neutro, que se había tomado medida disciplinaria respecto a la otra parte oficialmente. El caso estaba cerrado, podría decirte que ahí terminó todo. Que respiré tranquila y volví a mi vida normal. Pero la realidad es que Jill no se tomó bien haber sido despedida. Y cuando una persona que ya ha demostrado que no tiene problema en humillar a otros se siente humillada, rara vez se queda quieta. Los días después del despido de Jill fueron raros. Por un lado, la oficina estaba más tranquila, como si alguien hubiera bajado el volumen de un ruido de fondo que todos fingíamos no escuchar. Ya no había risitas en la cocina a mi paso, ni comentarios murmurados a 2 mesas de distancia. Por otro, el silencio tenía una tensión distinta, más densa. Algunos compañeros se acercaron a mí en plan, me alegro de que se haya hecho justicia, pero siempre mirando alrededor como si todavía temieran que alguien los oyera. Otros simplemente fingieron que allí no había pasado nada. De Jill solo se hablaba en voz baja. En frases cortas, ¿te enteraste? La echaron por acoso, se veía venir. Yo estaba en una mezcla de alivio y paranoia. Había ganado la batalla formal, sí, pero me daba miedo que Recursos Humanos me hubiera puesto una etiqueta invisible de problemática o complicada. Durante un tiempo, cada vez que sonaba mi correo con algo de HR, se me encogía el estómago. Aunque fueran cosas rutinarias, como recordatorios de vacaciones o encuestas internas. Pensaba que lo más sensato era hacerlo de siempre, trabajar, cumplir, no dar motivos para que nadie me señalara. Y en parte funcionó. Las semanas pasaron, me acostumbré a no ver a Jill en su sitio, a no escuchar su risa forzada atravesando media planta. Empecé a relajar los hombros, a dejar de esperar un comentario sobre mi pecho cada vez que entraba a la sala de descanso,
Hasta que un día, en plena mañana de trabajo, un compañero con el que tengo bastante confianza se acercó a mi mesa con el móvil en la mano y cara de tenemos que hablar. Oye, él me susurró, ¿tienes un minuto? Fuimos a una sala pequeña donde la gente suele hacer llamadas. Cerró la puerta, revisó que no hubiera nadie más y me enseñó la pantalla. Era una conversación de WhatsApp. El nombre de arriba era Jill Trabajo. No es que yo quiera meterme, dijo. Pero creo que deberías ver esto. Deslicé el dedo y leí uno de los mensajes que ella le había mandado después de ser despedida. Decía algo así como, me echaron porque fulanita inventó que yo la acosaba. Se hizo la víctima delante de todos, usó lo de la enfermedad para manipular. ¿Sabes cómo es? Siempre buscando atención. Ten cuidado con lo que le cuentas, es capaz de hundir a cualquiera con tal de quedar bien. Me ardieron las mejillas. Había más, te lo digo porque seguro que ahora va de pobrecita por la oficina. Si HR te pregunta, recuerda que ella fue la que me humilló en la comida. Yo solo hice bromas. La mitad de las cosas que dijo en la reunión se la sacó de la mengue. Mi compañero añadió, me lo mandó la semana después de que la echaran. No le contesté, pero tampoco te lo había querido enseñar porque pensé que ya tenía suficiente con todo lo demás. Pero ayer volvió a escribir. En el mensaje más reciente, Jill decía algo peor, estoy hablando con gente de otros departamentos. Quiero que quede claro que yo no hice nada y que ella exageró todo para hacerse la mártir. No pienso dejar que me arruine la carrera. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sin decir nada. No me sorprendía que Jill estuviera furiosa. Lo que me molestaba era ese intento de reescribir la historia. De pintarse como la víctima y a mí como una manipuladora que usa el cáncer para ganar discusiones. ¿Crees que se lo ha mandado a más gente? Pregunté, no lo sé, pero no sería raro. Tiene el número de medio mundo. Y además dudó un momento. Me dijo que está buscando trabajo en otra empresa donde conoce a alguien de HR. Y que les va a explicar lo que pasó aquí, para que sepan que la echaron por culpa de una exagerada. Era un detalle pequeño, pero ahí vi el patrón. Jill no solo estaba resentida, estaba intentando arrastrarme con ella. Si empezaba a circular esa versión de la historia en otros círculos profesionales, podía acabar afectando a mi reputación sin que yo siquiera me enterara. Le pedí a mi compañero que me reenviara las capturas. Me las mandó al correo y al móvil. Le di las gracias por enseñármelas. Él suspiró, no estoy del lado de nadie, dijo, pero lo que leí en esas cartas de HR y lo que vi en la sala de descanso fue suficiente. Solo quiero que esto no se alargue. Pero tampoco quiero que te pille desprevenida. Salí de la sala con una sensación conocida. Ese nudo en el estómago que ya había tenido con el correo de HR. Volví a mi mesa, abrí las capturas, las guardé en una carpeta nueva y me quedé mirando el nombre del archivo unos segundos. No quería hacer un drama de todo, pero tampoco iba a dejar que alguien dijera por ahí y que yo inventé un acoso que estaba documentado por 16 personas. Pasaron algunos días más. Yo intentaba seguir con mi vida, hasta que, un sábado por la mañana, en pleno desayuno, me llegó una notificación de LinkedIn. Alguien me había etiquetado en un comentario. Abrí la app y vi una publicación de una persona que apenas conocía. Una especie de coach de recursos humanos que compartía artículos sobre entornos de trabajo. Justo ese día había escrito algo sobre la delgada línea entre el acoso real y las falsas acusaciones. Y debajo, en los comentarios, estaba Jill. No había mencionado mi nombre directamente, pero hablaba de una excompañera que inventó un historial de acoso basándose en chistes inocentes, que usó una enfermedad para manipular y que al final consiguió que la despidieran injustamente. Daba detalles muy específicos, que si implantes, que si HR, que si mi mejor amiga en el departamento. Quien conociera la historia podía unir fácilmente los puntos. Y en un momento, una persona que sí me conocía preguntó en los comentarios, ¿te refieres al caso de X empresa? Jill solo respondió con un emoji y un ya sabes de quién hablo. Yo no, pero el algoritmo sí sabía que mi nombre estaba asociado a esa empresa, a esa persona y a ese círculo de contactos. De ahí venía la notificación. Mi primera reacción fue cerrar la app y fingir que no importaba. Mi segunda reacción fue tomar una captura de pantalla. Y la tercera, escribirle un correo cortito a recursos humanos. No adiviné a su amiga, sino al supervisor que había llevado la parte final de mi caso. Le puse algo como Pola. Siento molestar en fin de semana, pero creo que es importante que veas esto. Adjunté capturas. Entiendo que Jill ya no forma parte de la empresa, pero está hablando públicamente de temas internos y presentando su despido como resultado de acusaciones falsas. Dando detalles de mi situación médica. No estoy pidiendo que hagan una guerra, solo quiero que conste que no estoy dejando esto pasar, estoy guardando pruebas por si esto escala. No esperaba respuesta rápida, pero me contestó esa misma tarde. Me agradeció las capturas, me dijo que formalmente Jill ya no era responsabilidad de la empresa, pero que sí podían dejar constancia interna de lo que estaba ocurriendo. También me sugirió algo que yo ya estaba empezando a considerar, buscar asesoría legal. No te voy a mentir, me cansaba la idea de seguir en guerra, de pasar de un acoso interno a una pelea fuera de la empresa. Una parte de mí quería simplemente bloquear a Jill en todas partes y olvidarme de que existía. Pero otra parte, la misma, que decidió no quedarse callada en la sala de descanso. Sabía que, si yo dejaba este tipo de cosas sueltas, algún día podrían volver a morderme. Así que decidí que, si esta vez iba a haber un conflicto, no iba a esperar 3 meses para reaccionar. Iba a empezar por documentar todo desde el minuto cero. Y, sobre todo, iba a poner límites mucho antes. Porque si en la primera parte de esta historia, la pregunta era cuánto daño puede hacer alguien con solo bromas en una oficina. En esta segunda parte, la pregunta era otra. ¿Hasta dónde estás dispuesta a dejar que alguien juegue con tu reputación y tu historia personal antes de decir hasta aquí? Y Jill todavía no había terminado de jugar. Con las capturas guardadas y el correo a HR enviado, el siguiente paso fue hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, pedir una cita con una abogada laboralista y de temas de reputación. No porque quisiera demandar ya mismo, sino porque quería saber exactamente qué podía y qué no podía hacer,
la abogada me recibió en un despacho pequeño, lleno de carpetas y tazas de café olvidadas. Le conté toda la historia, desde las bromas de Jill hasta la reunión con recursos humanos, el despido y ahora los mensajes y comentarios en redes. Fue tomando notas sin interrumpirme demasiado. Al final, me preguntó, ¿qué quieres conseguir? No en términos de qué se podría hacer, sino tú personalmente. ¿Qué quieres? Tuve que pensarlo. No quería verla en la cárcel, no quería arruinarle la vida completa, aunque hubiera momentos en que mi lado rencoroso fantaseara con eso. Lo que realmente quería era algo mucho más simple, que dejara de usar mi nombre, mi cuerpo y mi historia médica como moneda de cambio para sentir que no había perdido. Quiero que paren, dije. Que no siga contándole a todo el mundo una versión en la que soy una manipuladora. Que no vuelva a hablar de mis implantes ni de mi cáncer como si fueran herramientas para su drama personal. La abogada sintió perfecto. Entonces vamos a trabajar hacia eso. La buena noticia es que ya hiciste algo muy importante, documentar. Tienes correos, declaraciones internas, capturas. Si ella sigue, podemos enviar una carta formal exigiendo que cese la difamación. A veces solo eso basta. Y si no basta, se abre la puerta a acciones mayores. Salí de ahí con dos cosas, una estrategia y una sensación rara de estar tomando las riendas de algo que, hasta entonces, solo había ido apagando como buenamente podía. Mientras tanto, Jill seguía moviéndose. Me enteré por un excompañero de que había intentado entrar en otra empresa del sector. Había mencionado su experiencia en la nuestra, pero, claro, no había contado lo del despido por acoso. Lo que no calculó es que, en recursos humanos, el mundo es más pequeño de lo que parece. Una de las personas de selección de esa nueva empresa conocía, de vista, al supervisor que llevó mi caso. Llamó para pedir referencias y, sin entrar en detalles personales. Él fue honesto, explicó que su salida no había sido una reestructuración ni un malentendido, sino el resultado de varias quejas por comentarios inapropiados hacia compañeros. No sé exactamente qué más le dijo porque tampoco me corresponde. Lo que sí sé es que, unos días después, alguien me enseñó una publicación de Jill en redes, casi críptica, que decía algo como, qué bonito cuando tu exempresa te difama para cubrir sus errores. Algún día contaré la verdad. Había gente dándole like, gente apoyándola sin saber nada. Y, en medio, un comentario de alguien preguntando directamente, fue por lo de tu compañera de los implantes. Cuando vi eso, envié otra captura a la abogada. Ella respondió con un simple, perfecto, más material. Vamos a mandar la carta. La carta era seca, profesional, sin insultos ni exageraciones. Se limitaba a exponer los hechos, que Jill había sido despedida tras un proceso interno documentado, que estaba compartiendo una versión parcial y dañina de esa historia en la que me presentaba como mentirosa, y que estaba dando detalles de mi salud e intervenciones quirúrgicas sin mi consentimiento. Se le pedía que dejara de hacerlo y se le advertía de posibles consecuencias legales por difamación y vulneración de datos sensibles si continuaba. No te voy a mentir, cuando la firmé, me tembló un poco la mano. No soy alguien que disfrute de los conflictos formales, pero también sentí algo parecido a cuando hablé en la sala de descanso, esa sensación de por fin estoy diciendo algo en voz alta. La carta se envió por correo certificado y por correo electrónico. Pasaron unos días de silencio. Luego, Jill respondió con un mensaje largo a la abogada, que ella me resumió después. En esencia, decía que solo estaba contando su verdad, que también tenía derecho a decir cómo vivió ya la situación y que nadie podía obligarla a callar. La abogada se limitó a contestar que, por supuesto, podía contar su experiencia, pero no inventar hechos ni atribuirme intenciones que no podía probar, y mucho menos hablar de mi historial médico detallado o insinuar que yo había mentido sobre él. Que ahí estaba la diferencia. A partir de ahí, Jill dejó de hacer referencias claras. No volvió a mencionar implantes, cáncer, ni excompañera manipuladora con la misma precisión. Hizo alguna publicación vaga sobre personas tóxicas que se hacen las víctimas, pero sin datos. Podía ser yo o podía ser cualquiera de sus exjefes, y legalmente era arena resbaladiza. La abogada me dijo que, mientras no me nombrara, ni diera detalles identificables, lo mejor era no seguir alimentando el fuego. En paralelo, pasó algo que yo no había previsto. Poco a poco, Jill dejó de ser percibida como la pobre víctima de un despido injusto en su círculo profesional. Algunas de las personas a las que se había acercado con su versión empezaron a ver patrones. No era la primera vez que hablaba mal de compañeros, ni la única historia donde ella siempre salía como heroína incomprendida y los demás como monstruos. Una conocida que trabajaba en otra empresa me lo dijo casi sin querer. Un día que nos encontramos en un evento, oye, ¿tú conocías a una tal Jill que trabajó en tu empresa? Vino a entrevista con nosotros. Todo el rato se quejaba de la gente con la que había trabajado, del jefe, de recursos humanos, de una compañera. Salimos de la entrevista y lo primero que dijo mi jefe fue que peligro, imagina cuando hablé así de nosotros. Así que, bueno, que sepas que el daño que te intentó hacer está haciendo más ruido alrededor de ella que de ti. No sentí placer, exactamente. Sentí algo más cercano a justicia poética. Jill había usado durante años la burla, el chisme y la difamación como herramientas para posicionarse por encima de los demás. Cuando esas mismas herramientas se volvieron contra ella, quedó expuesta como alguien poco fiable, conflictivo, difícil de llevar. Yo, por mi parte, seguí con mi vida. No voy a fingir que todo desapareció sin dejar huella. Todavía hay días en que pensar en esa época me da un nudo en el estómago. Todavía me cuesta hablar abiertamente de mis cicatrices y de mis implantes. Pero ahora, cuando cuento la historia, lo hago porque yo elijo hacerlo. No porque alguien me haya empujado contra la pared con un chiste de mal gusto. Y, sobre todo, aprendí algo que ojalá no hubiera tenido que aprender así, que no le debo a nadie la explicación de por qué mi cuerpo es como es. Que si me operé, si tengo implantes, si tengo cicatrices, si decidí taparlas o mostrarlas, es cosa mía. Nadie tiene derecho a usar eso como arma. Ni en una oficina, ni en un comentario de red social, ni en un chisme privado. Jill quiso vengarse de mí por haber puesto un límite. Quiso que me despidieran, luego quiso arrastrar mi nombre por donde pudo. Al final, la única reputación que terminó marcándose de verdad fue la suya. Y si algo sacó de todo esto, además del cansancio, es la certeza de que, a veces la justicia no cae del cielo. Hay que empujarla, aunque tiembles mientras lo haces. ¿Yo fui demasiado lejos? ¿Debí dejar pasar todo para estar en paz y que cada quien se arreglara con su conciencia? No lo sé.
Lo que sí sé es que, si volviera a estar en la mesa de la hora de comida y Jill señalara mi pecho, llamándome superficial, volvería a contar exactamente la misma historia. Solo que, esta vez no esperaría 3 meses para hacerlo.